Continuando con el recorrido turístico de los municipios que están conformando la ruta turística de la provincia de García Rovira del departamento de Santander, hoy nos encontramos con el municipio del Cerrito y nos acompaña el director de Cultura y Turismo de la Alcaldía Municipal. Su nombre es Jersey Arley Villamizar Cárdenas, quien nos va a compartir la historia de este bello municipio. Bienvenido, señor Arley. Muy buenos días, profe Lida Yasmín. Pues para mí es un honor poder compartir y aportar un poquito de lo que tiene que ver con la historia de nuestro municipio. Entonces, ya que pues es muy interesante lo que se quiere hacer respecto a la ruta turística de la provincia de García Rovira. Como bien lo sabemos, el municipio del Cerrito está incluido dentro de los tantos municipios que nos interesa aportar para esta ruta. Sabemos con la majestuosidad natural, cultural que tenemos en nuestra provincia y el Cerrito, entonces por tal motivo nos sentimos orgullosos de que nos tengan en cuenta y podamos sacar eh, el objetivo que es la ruta turística y poderla consolidar. Entonces, pues estamos a disposición desde la administración municipal para colaborar en todo lo que sea necesario y lo que podamos contribuir. Bueno, muy bien. Esta historia normalmente, pues uno arrancaría con la parte precolombina, que es cuáles fueron los indígenas, seguidamente viene ese periodo de conquista, luego viene la parte de colonización, que esto es prácticamente en los años de 1800, y luego ese proceso que tuvo Santander como la declaración como Estado Soberano de Santander, que también es una historia fantástica. Y ya en el siglo XX, pues ha tenido algunos reconocimientos. Es ahí que en el siglo XX a los municipios se les reconoció como municipios y ya estamos en el siglo XXI. Entonces, bueno, hoy va a ser como un abrebocas de esa maravillosa historia que tiene el Cerrito. Entonces le doy la palabra al señor Arley para que nos cuente esta historia maravillosa que tiene el municipio del Cerrito, Santander. Sí, señora, claro. El municipio del Cerrito, como usted lo dice, fue fundado en 1775. Entonces, acá les voy a iniciar un pequeño recuento del por qué se decidió fundarlo y quiénes fueron los que tuvieron como la iniciativa de fundar el municipio. Todo esto inicia con la parte religiosa, ya que pues en sus tiempos las personas del municipio para asistir a los actos religiosos debían ir al municipio de Concepción, o no municipio en ese tiempo, sino la parroquia de Concepción. Era el sitio más cercano a donde podían ir a los actos religiosos. Entonces ahí fue donde se vio la necesidad, ya que el municipio fue desvinculado en 1772, entonces que había sido habitado me dice acá la historia, que había sido habitado por los blancos de la doctrina de Servitá, para fundar la parroquia de Concepción, que es nuestro hermano municipio La Concia. Esta historia o este resumen de la historia de nuestro municipio lo tomo del libro escrito por el profesor Luis Héctor Vera Riaño, oriundo acá de nuestro pueblo. Entonces él es quien se tomó la molestia de hacer este escrito y pues lo tenemos, lo encontramos y ya lo tenemos acá en la Casa de la Cultura. Entonces de acá es donde tomamos nota. Entonces, como le venía diciendo, se vio la necesidad de crear una nueva parroquia, donde el señor Vicente Calderón del municipio del Cerrito tomó como el poder que le dieron los vecinos de la población para dirigirse al previsor del arzobispado, me dice acá. O sea, lo tomaron a él como para resaltar entre toda la comunidad que él fuera como el enviado para solicitar la creación de la nueva parroquia. Entonces me dice que de las cosas que alegaban o que justificaban la creación de la nueva parroquia era que el camino para ir a Concepción, a la parroquia de Concepción, era muy lejano y era muy difícil el acceso para poder llegar, que aún así pudiendo ir a la misa a la parroquia de Servitá les quedaba lejos a quienes iban en caballos o tenían medio de transporte. Llegaban muy tarde, tipo 11 o 12,
del día cuando ya pues estaba pasando los actos religiosos. Entonces uno de los objetivos era crear una parroquia más cercana, que sería el del Cerrito, que sería tomado el aposento del Cerrito. Se llamaba así el sitio que querían tomar para la creación de la parroquia, aposentos del Cerrito. Según lo que dice acá, era como una casa donde se reunía, donde podían llegar, que era propiedad de algún español en ese tiempo. Entonces, alegando el difícil acceso para recibir los votos religiosos, solicitaban la creación de la parroquia del Cerrito. Entonces, ya para crearla en los aposentos del Cerrito era más fácil porque sí tenían donde dejar sus cabalgaduras, sus caballos y pues llegar niños, jóvenes, adultos a recibir lo que era la parte religiosa. Entonces, acá dice una parte. Concurre también lo numeroso del vecindario, como lo demuestra el padrón que con igual solemnidad presentó en que pasan de 200 individuos que tienen el sujeto de matrimonio y a correspondencia son los solteros, viudos, párvulos y adultos, por cuyo motivo deliberan acudir a la piadosa justificación de su señoría que en uso de la jurisdicción ordinaria que lealmente ejerce, se digne a erigir dicho sitio los aposentos del Cerrito en formal parroquia conforme a las reglas del Real Patronato y leyes lo prescriben, bajo título y advocación de Nuestra Señora del Rosario, a quien desean mis partes por patrona, es decir, por la comunidad que había elegido a don Vicente para presentar dicha propuesta de crear la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el sitio que se conocía en ese tiempo como Aposentos del Cerrito. Dice, el memorial de Calderón aduce causales muy valederas, pues ciertamente les quedaba distante a la parroquia de la Inmaculada Concepción y al pueblo de Servitá. Solemnemente podían acudir a los oficios divinos los naturales de acuerdo con el decreto de fundación de la nueva parroquia. El sitio Aposentos del Cerrito recuerda con su nombre la hacienda de algún noble español. Ahí es donde les comento que pues el aposento del Cerrito en ese tiempo sería propiedad de algún español. De esta forma es que se gesta como la solicitud ante el virreinato para poder crear la parroquia. En ese momento no tanto el municipio, sino la parroquia. Ya luego de esto, de que les dieran como el visto bueno o les aceptaran su pedido, empiezan las donaciones para la creación de la iglesia del Cerrito. Entonces acá les voy a leer un poquito de lo que tiene que ver con las donaciones que se hicieron. El 18 de enero de 1775, muchos individuos y familias comparecieron ante don Francisco Zapata, corregidor de naturales y forajidos del partido de Servitá, y juez ordinario de la Real Audiencia y en forma de escritura pública y ante testigos prometieron a la iglesia presentada por los curas de Servitá y Concepción sostener el culto y las confradías obligatorias y cada uno de ellos hizo donaciones en dinero o en hipotecas al apoderado don Vicente Javier Calderón. Repotecó también a sus 4 esclavos. El padre Ignacio Angarita, párroco de Concepción, demarcó de una vez con don Francisco Antonio Calderón el territorio de lo que sería la nueva parroquia para enviarlos justamente con el memorial, la copia de la escritura de compromiso y el padrón de los vecinos al tribunal eclesiástico. El padre José Peláez, doctrinero de Servitá, se encargó de la fundación del pueblo. Los trámites que se realizaron para dicha fundación fueron la sentencia arzobispal. Dice acá que recibidos estos papeles en Santa Fe y después de haberlos visto el promotor fiscal y haber dado su fallo satisfactorio, el señor arzobispo, por mano del doctor Quijano, escribió el siguiente auto de fundación. Santa Fe y mayo 24 de 1775, perdón. Vistos con las diligencias actuadas y consentimiento de los curas, por lo que mira a esta jurisdicción, hágase la erección bajo los límites propuestos en el escrito
del cura y ahora en el del principal apoderado. Dese cuenta en forma de estilo al señor virrey para que su excelencia tuviera el conveniente. Entonces, la aprobación oficial de esto fue en 1775. De acuerdo con el patronato, el virrey debería aprobar las parroquias y el auto del eximo arzobispo pasó al Palacio de los Virreyes, en donde el 20 de junio de 1775 el señor virrey Manuel Guirior aprobó la fundación y ordenó que se hiciera la parroquia. Entonces, ahí ya ese sería como el proceso que se vino llevando poco a poco desde entregar los documentos en Santa Fe hasta pues la aprobación por diferentes personalidades de esa época. Sin la menor omisión y sin hacer cosa al contrario, bajo la pena de 200 pesos aplicados en forma ordinaria, termina el señor virrey su decreto con la rigurosa orden siguiente: ordeno y mando a las justicias de aquel territorio que, siendo requeridas o como éste le sea entregado, en cualquier manera, luego y sin dilatación, vea mi decreto, que aquí va inserto, y en su observancia nos permitirán que en la mencionada nueva erección de parroquia se ponga el menor impedimento, ni cambia, ni embarazo, que ejecutarán y harán guardar y precisa puntualmente sin la menor omisión. Entonces, ya cuando se decidió y se ordenó la creación de la parroquia, siguieron con la parte de la edificación del pueblo, la creación del pueblo, para pues más adelante ya decretarlo como municipio, ¿cierto? Entonces, ya en ese momento estaría creada la parroquia o estaría lista la orden de creación de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chinquiquirá, que por petición de la comunidad se quiso tenerla como patrona del municipio. Entonces, la edificación del pueblo ya fue de la siguiente manera, le leo un momento. Aprobada la fundación de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Cerrito, los dirigentes habitantes comenzaron a edificar su iglesia y a trazar su pueblo. Empezaron a revisar en qué parte se podía hacer las edificaciones del pueblo. Dice que en la margen derecha del río Angosturas, en la esquina sureste de la plaza, se situaron los principales edificios públicos. Eso sería lo que hoy día es la alcaldía del municipio. Los edificios públicos, entre ellos la casa consistorial con sus calabozos oscuros, escaleras medrosas y aireados corredores a la calle. En la misma forma, los señores ilustres de Cerrito se dedicaron a construir sus casitas, primero de paja, guardando la formalidad de calles y solares. Don Domingo Antonio Calderón edificó su casa en la parte alta del barrio que denominaron Belén, y don Ildefonso Cornejo a la salida del pueblo. Esas fueron las primeras casas y los primeros señores que edificaron sus viviendas, don Domingo Antonio Calderón y don Ildefonso Cornejo, el uno en Belén y el otro en las afueras del municipio. Los fundadores del municipio del Cerrito: don Vicente Javier y sus hermanos Gregorio, Cristóbal, Félix Martín y Carlos, hijos de don Felipe Calderón y doña Juana de Villabona, descendientes de los señores Calderón de la Barca, que se habían residenciado en Servitá. Los señores Los señores del Basto, descendientes de don Andrés del Basto Avellaneda, primer encomendero de Servitá. Don Cristóbal Calderón, que estaba casado con doña Margarita Palencia, y son los padres de don Pedro José Agustín, Hermenegildo, Mauricio, María Francisca, Juana María, Manuela del Espíritu Santo, Domingo Antonio, Joaquín, Rafael y Diego. Esta fue como la familia de los fundadores, quienes tomaron la decisión de hacer todos los trámites para la fundación de la parroquia y posteriormente el municipio del Cerrito con sus primeras casas y habitantes. Los primeros habitantes que tuvo la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, dice acá que fue don Domingo Antonio Calderón, casado con doña Josefa de la Cruz Sánchez y Gallardo. Fueron padres de Martina, Gabriela, María de los Ángeles, Antonio, Julián Aniceto y Fausto María. Estas señoras formaron luego sus hogares
Los hombres corrieron suerte diversa, pues todos murieron en plena juventud y en una forma sensible. Entonces, de esa familia solamente quedaron las damas. También vivían en el Cerrito don Manuel Barajas, casado con doña Dominga Calderón, cuya hija, doña María Dorotea Barajas Calderón, casó con el prócer venezolano don Antonio María Uzcategui, y Rojas a principios del siglo XIX. En ceremonia tan faustosa que de su solemnidad quedó recuerdo en los libros parroquiales. Entonces, estas fueron como las primeras familias. Notamos que el apellido Calderón es muy renombrado en esta historia de fundación de la parroquia del municipio. Con el párroco doblado, con el párroco doblado vinieron doña María Antonia Rangel Doblado, don José María Doblado y su esposa Josefa. Entonces estas fueron como las primeras personas. Acá también en la historia del municipio, ya luego de los primeros habitantes, nos nombra un párroco, el primer párroco que tuvo el municipio, que fue el primer párroco del municipio. Asomado el candidato por los fundadores, estos escogieron al padre Domingo Salvador Sánchez. Era cuñado de don Domingo Antonio Calderón. Seguimos con el apellido Calderón. Y una vez ordenado sacerdote, llegó a la parroquia en 1775. En abril, los primeros libros parroquiales, con mucho entusiasmo, se dedicó a decorar la primera hoja de estos con dibujos a plumas, desafortunadamente muy poco artísticos. Igualmente, en cada libro dejó un borcito en su carátula, pero de muy poco gusto e inspiración. Entonces, ahí ya llevaríamos como un pequeño resumen de lo que ha sido la fundación y creación de la parroquia de nuestro municipio y como tal los primeros habitantes de él mismo. Notamos y resaltamos que los hermanos Calderón, la familia Calderón, fueron quienes tomaron la iniciativa de su creación en 1775 hasta hoy día, el 20 de junio. Ya a la actualidad contamos con 245 años de fundación de nuestro municipio, del Cerrito. Afortunadamente, gracias a la gesta de todas estas personas del Cerrito. Hoy día, donde tenemos la Casa de la Cultura, es una de las edificaciones pues, que todavía conserva los diseños de aquella época. Ya hay pocas edificaciones de esta forma. También acá en la historia del Cerrito nos aparece personalidad de un ilustre cerritano. También podemos contar dentro de ello cómo es la personalidad de un cerritano. Dice acá, Andrés y Ramón Wilches Jaimes vinieron a Cerrito y allí contrajeron matrimonio con las hermanas Martina y María Josefa Calderón, respectivamente para residenciarse en Concepción, tiempo más tarde. Sin embargo, la primera pareja demoró un año en el Cerrito, en donde nació el 7 de abril de 1836, el que luego llenaría muchas páginas de historias santanderianas con el nombre de León del Norte, general y doctor Solón Wilches Calderón, uno de los mejores mandatarios santanderianos. Fue llevado muy pequeño a Concepción, estudió jurisprudencia en el Colegio del Rosario de Bogotá, ocupó algunos empleos y en 1859 empezó la carrera de las armas como sargento mayor de la columna de García Rovira. Concurrió en 1860 a la Asamblea Legislativa del Socorro. En 1870 ocupó la presidencia del Estado Soberano de Santander. Casó en el Socorro, capital del Estado, con su prima hermana, doña Rosalina Otero Wilches. Como gobernante fue emprendedor, justo y progresista. Su lema de gobierno fue respeto a Dios y a la Constitución. Sus principales obras fueron el ferrocarril, que parte del puerto de su nombre, el Instituto Agrícola de García Rovira, que funcionó en Concepción y en el camino a Casanare. Apasionado por la educación y ambicioso de reformar industriales, soñó en la fundación de bancos comerciales y empezó a publicar como diario La Gaceta de Santander.
asesorado de don Damaso Zapata, propuso mejoras en la enseñanza y publicó la acreditada revista llamada La Escuela Primaria. Entonces, esto es como la vida de nuestros ilustres serritanos, ¿qué? De la familia Wilches, quien pues marcó Bueno, historia señor Arley, en nuestro departamento, ¿no? yo le quiero País. preguntar una cosa y es eso es muy importante lo que usted nos ha estado comentando. De pronto tendrá alguna información sobre qué ha pasado cuando el departamento de Santander fue declarado como Estado Soberano de Santander. Eh, ¿Qué estaba ocurriendo en el Cerrito? ¿Tiene información sobre ello? No, esa información no me aparece acá, la verdad. Ah, bueno, porque pues de todas maneras este es un ejercicio en el cual pues la idea más adelante es poder construir la historia pues el Cerrito, porque como le comentaba al principio, existen unas etapas en la historia que es el tema precolombino y ahí el tema precolombino pues habla sobre esos primeros habitantes que estuvo en el territorio y no hay referencia bibliográfica con respecto a los chitareros, que es lo que hasta el momento se ha identificado que es la comunidad indígena que ha estado allí presente. Luego viene una siguiente etapa que es la etapa de conquista, y esta conquista pues era prácticamente lo que acaba de mencionar, que es la fundación. Cuando ya llegaba algún conquistador, llegaba y hacía una fundación, y este trazado de los pueblos, pues esto es con base en los trazados que hacen en España, porque pues Sí. toda la parte de autoridades, tanto civiles, eclesiásticas, pues están en torno al parque principal. En la segunda línea, pues viene también como las familias más relevantes de cada municipio, las familias españolas que llegaron y se posicionaron en el territorio. En una tercera línea, pues estarán como los criollos y así sucesivamente, ¿no? Ese es como el trazado en cuadrícula, que ese es es una actividad que se hace desde España. Luego viene un proceso de colonización. En ese proceso de colonización estamos hablando de 1800, que es cuando ya después de la revolución de los comuneros, pues la mayor parte de provincias empezaron a sublevar y de alguna manera España estaba perdiendo el control a tal punto que ya sabemos que en 1810 a través de el grito de la independencia, pues tuvimos como un lapso de tiempo de 5 años, por decirlo de alguna manera, donde el territorio era patria boba, pero ¿qué estaba ocurriendo en el Cerrito mientras esos hechos nacionales estaban ocurriendo? Mire que vale la pena como hacer ese rescate de esa información. Y luego, bueno, cuando ya llega a 1819, que es cuando prácticamente con la batalla de Boyacá, pues desterramos prácticamente a los españoles y viene un proceso de república en la cual se consolida ya los criollos, por decirlo de una manera, toman el poder y de ahí en adelante pues el país comienza a dar forma y ya en 1860 es cuando ya comienza el Estado Soberano de Santander a tomar forma y eso le da como 20 años. Esa es otra etapa de la historia de Santander que vale la pena investigar sobre qué sucedía en el Cerrito mientras estos hechos históricos nacionales y departamentales estaban ocurriendo. Y después viene esa consolidación del siglo XX, que es cuando ya llega 1900. Hay una cosa muy importante y está, eh, ahí nombrabas a alguien de apellido Wilches. Tenemos en la historia también un personaje que participó en la batalla de Palo Negro y hay una batalla muy sangrienta allí en el territorio, sobre todo en Enciso. O sea, son hechos históricos que de alguna manera necesitamos empezar a rescatar, a identificar para poder saber qué ha ocurrido con la historia. Y bueno, viene la época de ya del siglo XX, qué sucedió, la primera escuela, la primera normal, esa evolución necesitamos empezar a reconstruir. Entonces, este ejercicio nos permite identificar que es muy importante rescatar la historia de los municipios porque ahí está el ADN de la comunidad, en este caso del Cerrito. Entonces,
Este será una siguiente etapa que estaremos más adelante con la ayuda de Dios y también con la colaboración de la alcaldía, que podamos construir un proyecto relacionado con la reconstrucción de esa historia para poder darla a conocer a la comunidad y de esta manera no repetir la historia, porque es que el que desconoce la historia pues tiende de alguna manera a repetirla, y pues la idea es que a través de la historia podamos evitar algunas acciones que pueden atentar, digamos, a la comunidad, por decirlo de una manera. También con la historia podemos aprender a tomar decisiones, porque ha habido personas que han marcado la historia en el territorio y vale la pena darle como ese reconocimiento y que darle esa visibilidad para que realmente logre ese reconocimiento y la comunidad actual, los jóvenes, los niños, conozcan realmente qué sucedió en el municipio. ¿Por qué hago énfasis con el tema de la historia? Porque el turista que le gusta el turismo cultural es un turista que le gusta profundizar en los temas. No es una persona que come cuento. Él ya ha hecho una investigación previa y he tenido ocasiones en que he atendido a algunas personas, porque pues de alguna manera también soy guía de turismo, y he encontrado personas que antes de viajar ha investigado absolutamente todo lo del territorio, y cuando llega al territorio y si la comunidad no sabe sobre el tema, pues prácticamente el sentimiento de frustración, porque pues cuando una persona toma la decisión de viajar para corroborar la historia, quiere encontrar también personas en las cuales pueda compartir el conocimiento, aprender aún más, porque es cierto que en los libros aparece información, pero a veces no se consigue información, y por eso la persona viaja para conectarse directamente con aquellas personas que de alguna manera conocen algo de esa historia y puede profundizar aún más. Entonces, por eso el ejercicio que estamos haciendo hoy es precisamente como ese llamado a que necesitamos organizar, conocer, investigar, promover nuestra historia. Cada uno de los municipios de la provincia de García Rovira tiene una historia que contar y vale la pena rescatarla, promoverla e incentivar para que la comunidad la conozca. Yo quiero aprovechar en estos momentos para decirle al señor Arley que muchísimas gracias por su tiempo, por compartir ese documento que de seguro pues está en la página de la alcaldía municipal. Para las personas que nos están siguiendo con este video, puedan pues buscar la información, de pronto también con este video puedan compartir también información y de esta manera empezar a construir esa historia que necesitamos que la comunidad conozca. Entonces, señora Arley, muchísimas gracias por ese aporte, por ese conocimiento, y esperamos que más adelante podamos iniciar ese proceso, porque en esta ruta turística pues estamos como con esa estructura, identificando qué debilidades tiene en estos momentos, y una de las cosas es el tema de la historia que vale la pena rescatar y bueno, trabajar mancomunadamente para brindarle la información a ese turista que viaja eh, por un motivo cultural, que quiere profundizar en la historia, que quiere conectarse con las personas, que quiere eh, degustar esa gran diversidad de gastronomía que tiene cada uno de los municipios, y sobre todo sentarse a hablar con las personas, tanto la persona urbana como la persona rural. Entonces, muchas gracias por ese aporte, señora Arley. No, señora, para eso estamos. La intención es, como usted lo dice, seguir rescatando o encontrando la historia, lo que hace falta, pues, de todo lo que se vivió para que hoy día tengamos nuestro municipio, nuestra parroquia, nuestras costumbres, todo lo que tiene que ver con nuestro pueblo. Entonces, pues, acá este libro, como les decía, es autoría del profesor Luis Héctor Vera Riaño, que lo que él hizo fue como contar los primeros 200 años de nuestro municipio. Es un libro que ya tiene pues bastante ratico, pero pues ahí está lo básico de nuestro municipio, la creación de la escuela normal, quiénes lo fundaron, cómo se hizo el proceso, los personajes históricos del municipio, eh, quiénes fueron resaltados, cuáles fueron las primeras casas,
las primeras familias. Entonces, pues es un libro interesante que lo tengo acá en la Casa de la Cultura. Hay pocos, creo que algunas profesoras ya adultas mayores lo tienen también, pero pues estaba perdido. Tiene buena información al respecto del municipio. Si bien es cierto que hace falta rescatar otras cosas que también son importantes en nuestra historia, pues la intención es en el proceso que se venga realizando a futuro poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, pues acá estamos prestos para colaborar en lo que se pueda y no duden en comunicarse con nosotros. ¿Hay Igual la alguna administración está de forma, puertas abiertas. hay alguna forma que de pronto surgirá la persona que está viendo este video? De pronto se preguntará, ¿hay alguna forma de poder consultar de forma digital esos libros que usted mencionó? Discúlpeme, no le escuché la Sí, la última. es que hace un rato usted mencionó unos libros que algunas personas han construido. La pregunta que surge en estos momentos, ¿habrá alguna forma de consultarlo de forma digital para profundizar aún más en la historia del Cerrito? Para consultar el libro, me dice, ¿cierto? Sí, de forma digital. ¿Es Mm, posible? no, pues aún no, pero sí se puede trabajar en ello para al menos que en la página de la administración se encuentre escaneado y pues lo puedan descargar de ahí. Ah, bueno, porque Entonces, puede, con esta información, esto es aquí como abarcando las posibles preguntas que pueda surgir de la persona que estará viendo este video. Una pregunta es, bueno, ¿cómo podemos consultar este libro? Porque pues en estos momentos de pandemia pues no es posible desplazarnos, pero sí más adelante poder viajar, pero ya con la consulta del libro si lo pueden publicar de forma digital para que haya esa mayor consulta de esos libros. Entonces, la respuesta que usted nos menciona es que la idea es que más adelante lo puedan publicar en la página de la alcaldía, obviamente con el permiso de los autores para poderlo publicar digitalmente, o si no, entonces subir la información de cada uno de los profesores o autores de esos libros para que de alguna manera podamos tener acceso a esa información. Estamos en la época o en la etapa en que el conocimiento es abierto a un público y obviamente pues cumpliendo con los derechos de autor, pues ahí sería muy bueno consultar a los autores si todavía están o con la familia para mirar de qué manera podemos hacer uso de esos documentos. Es como una solución para esa pregunta que de pronto pueda surgir a esa persona que en estos momentos que está viendo el video pueda tener y entonces la respuesta sería que pues más adelante estaría esa publicación con la venia de los autores, con la venia de la familia, para poder entonces consultar. Entonces, una vez más, señor Arley, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación y bueno, por toda la colaboración que usted nos ha brindado en la construcción de esta ruta turística de la provincia de García Rovira, organizado por el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, ubicado en Málaga. Es el SENA que representa en esta provincia. Entonces estamos construyendo esta ruta turística y gracias a usted es que estamos avanzando en esa recolección de información. Bueno, entonces en esta oportunidad finalizamos esta charla y le deseo un buen día. bueno, igualmente y muy amables por tenernos en cuenta y tener en cuenta nuestro municipio. Esperamos que pues esto se pueda finalizar y llegar a un muy buen término, consolidando la ruta turística de García Rovira, para poder compartir con el país y pues, ¿por qué no internacionalmente toda esta majestuosidad de paisajes y cultura que tenemos para ofrecer? Entonces, desde la Administración Municipal acá del Cerrito estamos prestos a colaborar en todo lo que sea necesario, ¿listo? Tenemos Bueno, desde el alcalde las puertas abiertas de la Administración para todo lo que venga en beneficio de nuestro municipio. listo, perfecto, muy bien, señora Ley. Entonces le deseo un buen día. Muy amable, que esté muy bien igualmente.